Este reloj no solamente está diseñado para resistir los entornos más hostiles del planeta gracias a su cuerpo de titanio, sino que además nos da la posibilidad de comunicarnos desde los lugares más remotos del planeta, aunque no tengamos ni cobertura ni datos móviles. Encima tenemos un procesador que nos da potencia de sobra y una batería que nos da autonomía durante días. Este es el nuevo Apple Watch Ultra 3 y es la punta de lanza de los Apple Watch de Apple. Está dirigido a todos aquellos que necesiten un dispositivo que sea robusto y fiable para las actividades más extremas, ya sea buceo, deportes de alta velocidad o cualquier aventura donde la seguridad y la resistencia son cruciales y la conectividad puede ser todo un reto. Que por cierto, como siempre, muchas gracias a Katwin por prestarnos esta unidad del Apple Watch Ultra 3 para poder traeros todo este contenido. Como sabéis, Katwin es un premium partner oficial de Apple certificado por la propia marca. Y de hecho son el reseller de Apple más grande de toda Europa y tienen un montón de tiendas, así que pues para todos aquellos de vosotros que llevéis este Apple Watch a las aventuras más extremas, que sepáis que seguro que tenéis una tienda de Katwin súper cerca donde utilizar su servicio técnico oficial si es que lo necesitáis, que de hecho también tiene profesionales certificados por la propia Apple y utilizan todo el material oficial de la marca. Así que lo dicho, muchas gracias a Katwin, os dejo el enlace a su web en la descripción y vamos a seguir con la review de este Apple Watch Ultra 3. En cuanto al diseño exterior, ya veis que este Apple Watch Ultra 3 no cambia mucho respecto a la versión anterior y mantiene su enfoque premium y ultra resistente. La caja de este reloj es de titanio de grado 5 de calidad aeroespacial y está disponible en dos acabados, en natural y en este negro. Sus dimensiones son de 49 milímetros de alto por 44 milímetros de ancho y 12 milímetros de grosor, y el peso varía ligeramente según el acabado, pero está alrededor de los 62 gramos. Y en cuanto a la resistencia, ya os digo que por supuesto este Apple Watch Ultra 3 está preparado para prácticamente todo. Tiene una resistencia al agua de hasta 100 metros de profundidad, lo que quiere decir que lo podemos utilizar sin ningún tipo de problema para cualquier actividad acuática, como por ejemplo natación, snorkel o incluso buceo recreativo, con una aplicación de buceo que tiene un profundímetro que llega hasta los 40 metros. También tenemos certificación IP6X para resistencia al polvo y ha sido sometido a todo tipo de pruebas de certificación de resistencia militar, como por ejemplo altitud, alta y baja temperatura, choque térmico, inmersión, congelación, descongelación, hielo, lluvia helada, golpes y vibraciones. De todo, vamos, es que te resiste como un tanque. Y no solamente es por el cuerpo de titanio, porque evidentemente la pieza más frágil de todo este dispositivo es su pantalla, pero ojo que también es muy dura porque tenemos un cristal de zafiro plano súper duro que es muy resistente tanto a golpes como a arañazos. Pero es que no solamente es su resistencia, el panel que hay debajo de este cristal también es una maravilla, porque tenemos una pantalla con un panel Retina OLED LTPO3 siempre activa con una resolución de 422 x 514 píxeles. Pero la característica más impresionante de esta pantalla es sin ninguna duda su brillo, porque alcanza los 3000 nits de brillo, que de hecho es lo mismo que tenemos en los iPhone 17 y significa que lo vas a poder ver sin ningún tipo de problema aunque estés a pleno sol, en pleno desierto, vaya. Pero no solo es genial su brillo máximo, sino también su brillo mínimo, porque es capaz de bajar hasta tan solo un nit de brillo, lo que significa que vas a poder ver tranquilamente en la pantalla de tu reloj en plena noche o en plena oscuridad sin que te deje ciego. Y por supuesto también tenemos esferas con modo noche para poder verlas con esta luz roja que nos desvela menos. En cuanto al resto de elementos del chasis, encontramos por un lado los mismos elementos que en el resto de Apple Watch, es decir, la corona digital que gira con respuesta áptica para poder desplazarnos por todos los menús y las aplicaciones, y también el botón de control que nos permite abrir pues el centro de control de este Apple Watch para acceder a distintos ajustes, pero además también tenemos en otro lado este botón naranja que sería el botón acción, que de igual manera que encontramos en el botón acción de los iPhone, pues podemos mapear todo tipo de funciones a este botón, incluso por ejemplo atajos diseñados por nosotros mismos para poder acceder a ellos o activarlos con solamente pulsar este botón. Y además tenemos un sistema de doble altavoz con una sirena integrada y un conjunto de 3 micrófonos con tecnología beamforming y reducción de ruido del viento para que nos encuentren allí donde estemos y poder hablar con los servicios de rescate. Pero ¿y el interior de este Apple Watch Ultra 3? Pues bueno, mantenemos por un lado el chip o el procesador S10 que veíamos en el Apple Watch Series 10 y que también tenemos en el nuevo Apple Watch Series 11. Y por otro lado también tenemos 64 GB de almacenamiento. Es verdad que hubiera estado bien tener una versión renovada de este procesador, pero ya os digo que este chip S10 es potente de sobra para todo lo que necesitamos en este Apple Watch Ultra 3 y desde luego es suficientemente eficiente como para darnos un montón de batería de la que vamos a hablar un poquito más adelante. Y esos 64 GB de memoria interna los podéis utilizar para cargar aquí en vuestro Apple Watch Ultra 3 todas vuestras canciones si por ejemplo os vais a ir de aventura por ahí y no vais a tener conexión a internet. Porque desde luego si hay un punto clave en todo el hardware de este dispositivo es su increíble conectividad. Y es que no es ya que tengamos conexión a redes móviles 5G con la nueva tecnología RedCap que es más eficiente, o por ejemplo que tengamos también el chip U2 de banda ultra ancha para utilizar la función de búsqueda de precisión en el iPhone si por ejemplo se nos pierde este Apple Watch, o al revés, si se nos pierde el iPhone
iPhone y lo queremos buscar directamente desde nuestro Apple Watch. Esta desde luego es la mejor y la mayor novedad de este Apple Watch Ultra 3 y quiere decir no ya que si tengamos algún accidente o alguna emergencia puntual va a poder avisar a los servicios de emergencia utilizando las redes satélites sin necesidad de estar conectado a ningún tipo de red móvil, sino que encima si estamos en los lugares más remotos de la Tierra vamos a poder seguir estando conectados utilizando esta tecnología. Tenemos un sensor eléctrico y óptico de frecuencia cardíaca con notificaciones de frecuencia cardíaca alta o baja y avisos de ritmo irregular, así como una aplicación de electrocardiograma. También tenemos sensores de oxígeno en sangre y de temperatura. Además, la aplicación de constantes vitales va a ir registrando toda una serie de datos, como por ejemplo la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura de la muñeca, la saturación de oxígeno en sangre o la duración del sueño durante un periodo de tiempo, para que seamos capaces de identificar patrones también, pues de hábitos que tal vez no sean tan saludables o de ciertos signos a los que tenemos que prestar atención porque pueden significar problemas de salud. Por supuesto, en WatchOS 26 seguimos teniendo la aplicación de entrenamientos con un montón de opciones para hacer todo tipo de deportes. Tenemos también la aplicación de brújula con la opción de retorno utilizando los datos del GPS. También podemos utilizar mapas sin conexión e incluso avisos de altitud, porque el altímetro integrado dentro de este Apple Watch Ultra 3 sube hasta los 9000 metros de altura, o sea, es que te puedes ir a la cima del Everest y todavía tienes rango por encima. Y por supuesto tenemos todas las grandes novedades de WatchOS 26, como por ejemplo el nuevo gesto de girar la muñeca para controlar el Apple Watch sin necesidad siquiera de tocar la pantalla. Aquí no me voy a parar a repasar todas las novedades de WatchOS 26, ya tenéis en el canal un vídeo dedicado a ello, pero que sepáis que por supuesto este Apple Watch, que es la punta de lanza de todos los Apple Watch, pues va a tener todas las novedades. Pero voy a hablar ahora de una de las mayores ventajas de este Apple Watch Ultra 3 y uno de los puntos que a mí personalmente más me ha gustado, que es la autonomía de su batería. Esto por supuesto depende mucho de cuánto lo exprimas. Yo por supuesto ya os adelanto que no soy ni aventurero ni un deportista de alto rendimiento, pero este Apple Watch Ultra 3 ofrece alrededor de 42 horas de autonomía de su batería, lo cual es una auténtica locura, y es que encima en modo de bajo consumo se puede extender hasta las 72 horas. Pero es que además para cuando se te quede sin batería contamos con una carga rápida que nos ofrece el 80% de la carga en tan solo 45 minutos, pero es que va más allá porque el principio de la carga es lo más sorprendente. Con tan solo cargarlo los primeros 15 minutos ya tendríamos 12 horas de uso ininterrumpido, y con solo cargarlo 5 minutitos antes de irte a dormir ya tenemos 8 horas ininterrumpidas de control de sueño. Vamos, que con este Apple Watch Ultra 3 te puedes olvidar por completo de los problemas de batería. Es que te aseguro que desde que lo estoy probando no me ha pasado ni una sola vez que lo haya mirado y haya tenido que ir corriendo a cargarlo. Es que no me lo he encontrado nunca por debajo del 25%, vamos, ni de lejos. Y es que encima, ya te digo, si por el casual lo tienes por debajo de esa cifra, pues te puedes ir un momento al cargador, lo dejas 5 minutitos o 15 y es que tienes todo un día entero de carga. Es increíble. Y como comentaba antes, uno de los grandes énfasis que ha querido hacer Apple con este Apple Watch Ultra 3 es por supuesto la seguridad, porque está pensado, ya digo, para deportistas extremos y para aventureros que se van a ir a lugares súper remotos y donde no van a tener conexión. Es verdad que tal vez no tienes la capacidad de evitar todo tipo de accidentes, pero lo que sí que puede hacer es detectar de manera autónoma y completamente automática que estamos en un caso de emergencia, pues ya sea por una detección de caída, por ejemplo, y contactar automáticamente con los servicios de emergencia para que vengan a rescatarnos. Ya digo, utilizando su comunicación vía satélite, aunque estemos totalmente incomunicados y aunque no seamos capaces nosotros de interactuar físicamente ni con el reloj ni con nuestro teléfono. Si nos fijamos ahora en su principal competencia, pues este Apple Watch Ultra 3 se compara evidentemente con su versión anterior, con el Apple Watch Ultra 2 y con el también nuevo Apple Watch Series 11. Con el Apple Watch Series 11 tenéis ya una comparativa en el canal donde nos paramos a mirar detalladamente la diferencia entre estos dos dispositivos. Pero ¿y qué pasa con el Apple Watch Ultra 2? Vale, pues es verdad que estos dos dispositivos son bastante parecidos, pero cambian en tres cosas clave. Para empezar, algo crucial en los Apple Watch, que es la pantalla, porque es lo que nos da toda la información y con lo que interactuamos. Y bueno, es verdad que de brillo y de características generales son bastante parecidas, por no decir exactamente iguales, pero sí que es verdad que en este Apple Watch Ultra 3 esta pantalla crece un poco, no porque el reloj sea más grande, que de hecho de tamaño y de diseño son exactamente iguales, sino que los bordes de esta pantalla son un poquito más finos. Y también en otra cosa que a mí me parece fundamental en estos relojes, que es la batería, porque el Apple Watch Ultra 2 tenemos el chip S9, es decir, la anterior generación de procesadores, mientras que en este Apple Watch Ultra 3 tenemos el chip S10, como veíamos antes, y no, esto no lo digo por la potencia de este procesador, sino por su eficiencia, porque en este Apple Watch Ultra
Ultra 3 tenemos bastante mayor autonomía porque pasamos de las 36 horas que teníamos en el Apple Watch Ultra 2 a las 42 horas de este Apple Watch Ultra 3, que de verdad que se nota un montón. Y por último, la mayor diferencia entre estos dos dispositivos va dirigida a todos aquellos de vosotros aventureros que, como decía en la intro, os gusta iros a los lugares más remotos del planeta, porque la conectividad vía satélite es la otra mayor diferencia de este Apple Watch Ultra 3 respecto a la generación anterior. El precio de este Apple Watch Ultra 3 empieza aquí en España desde los 899 euros. Esto, por supuesto, estoy poniendo en pantalla como siempre pues todas las equivalencias a otras monedas o a otras regiones para que os hagáis un poquito más o menos a la idea del precio de este dispositivo, pero evidentemente este es el precio de partida. Luego tenemos una serie de características que podemos configurar más o menos, como por ejemplo el color, que eso sí, no va a cambiar en el precio, pero bueno, solamente tenemos las opciones de titanio negro o de titanio natural, y luego ya sí tendríamos las correas. Esta que tengo yo y que estáis viendo en todo este vídeo es la correa Milanese Loop de titanio, pero también tenemos otras como la clásica correa Alpine o las Loop. En el propio configurador de Apple podéis ver muy bien cómo quedan exactamente cada una de estas correas y la combinación con la caja del reloj, así como también una guía para saber cuál es vuestra talla dependiendo un poco de la correa que vayáis a elegir. Como siempre que compramos algo en Apple tenemos las opciones por un lado de Apple Trading para entregar un dispositivo antiguo para que Apple lo recicle o lo reutilice y a cambio nos den un pequeño descuento a la hora de comprarnos un dispositivo, como por ejemplo este Apple Watch Ultra 3, y por otro lado también tenemos Apple Care Plus, que es una especie de seguro que podemos contratar para poder reparar cualquier daño accidental de nuestro dispositivo, así como también por ejemplo servicios de sustitución. Y una cosa muy buena que tiene la compra de estos Apple Watch es que te regalan 3 meses gratuitamente, no solamente de Apple Music, sino también de Apple Fitness Plus, lo que te sirve para entrenar precisamente con tu iPhone y con tu Apple Watch, así que mira, lo puedes probar al comprarlo y si luego decides que no lo quieres, pues puedes entrenar por tu cuenta o seguir esta suscripción y seguir entrenándote con este servicio de Apple. Y como siempre, este Apple Watch Ultra 3 y todo su packaging ha sido diseñado específicamente para reducir su impacto ambiental. El propio dispositivo está fabricado con un 40% de materiales reciclados, incluyendo titanio 100% reciclado en la caja, 100% de cobalto y 95% de litio reciclado en la batería, tierras raras 100% recicladas en todos los imanes, oro y soldadura de estaño 100% reciclados en las placas de los circuitos. El embalaje en el que viene está fabricado con 100% fibra reciclada y lo más sorprendente de todo es que el 100% de la electricidad dedicada a fabricar este Apple Watch es de origen renovable. Y aunque mantiene el chip S10 que lo iguala en rendimiento, por ejemplo, al también nuevo Apple Watch Series 11, claramente el enfoque de este Apple Watch es la durabilidad y la resistencia, y por ejemplo se destaca en otras cosas como en la autonomía de su batería. En resumen, que este Ultra 3 es un Apple Watch de gama alta y una herramienta para todos esos aventureros y deportistas de alto rendimiento que destaca por su autonomía, su robustez y todas sus prestaciones de seguridad. Así que hasta aquí la review de este Apple Watch Ultra 3, espero que este vídeo te haya gustado, déjame un like si es así y un comentario con tu opinión. Espero también que te gusten estos dos vídeos que te dejo por aquí que están recomendados para ti, así que nada, espero que así sea y que nos veamos en el próximo vídeo. ¡Chao!